En el verano de 1982, la selección española, orgullosamente conocida como la Furia Roja, soportaba las enormes expectativas de millones de aficionados locales. Bajo la dirección del entrenador José Santamaría, contaban con una generación de jugadores talentosos, una mezcla del temple del Real Madrid, el brío del Barcelona y el espíritu indomable de los vascos de la Real Sociedad. Aunque su trayectoria en ese torneo no culminó con el prestigioso Trofeo de Oro, sino con un decepcionante resultado en la segunda fase de grupos. La imagen de aquellos jóvenes permanece grabada en la memoria de la afición. Fueron pioneros, quienes sentaron las bases de una España moderna y libre. Han pasado más de 40 años, y aquellos hombres jóvenes y apasionados son ahora ancianos canosos, cada uno con su propio destino. Algunos se han convertido en leyendas en el banquillo, otros viven en reclusión. Lamentablemente, algunas estrellas se han apagado prematuramente, con sus vidas inconclusas. Detengámonos a escuchar sus historias. Luis Arconada, el orgulloso El Pulpo, el solitario pero indomable portero de la historia de La Roja. A sus 27 años, Arconada no es solo un portero, sino también un símbolo casi religioso para el País Vasco y la principal esperanza de la portería española. Con reflejos rapidísimos y un estilo de juego valiente, le apodan El Pulpo. En el Mundial de 1982, Arconada fue la figura más firme, jugando los 450 minutos sin titubear. Su imagen, con las medias blancas sobre el pantalón negro, se convirtió en un clásico de la moda. Símbolo de individualidad, personalidad y el héroe solitario en la portería. Tras el torneo disputado en su país, la carrera de Arconada siguió estrechamente ligada a la Real Sociedad, donde fue un gran hombre de un solo club. A pesar de cometer un error desastroso en la final de la Eurocopa de 1984 contra Francia, siguió siendo una leyenda viva en su ciudad natal, San Sebastián. Arconada se retiró del fútbol en 1989 y optó por una vida completamente alejada de los focos. No entrenó ni apareció en televisión como comentarista, sino que se centró en gestionar su propio negocio y disfrutar de una vida tranquila con su familia. Protegía su privacidad tan bien que rara vez se le veía en público. La conexión entre Arconada dentro y fuera del campo reside en una firme determinación. En el campo, era taciturno, reservado y resuelto. Fuera del campo, tranquilo, humilde y leal. Por muy ruidoso que se volviera el mundo del fútbol, Arconada se mantenía allí, silencioso como un faro frente al mar. Hoy, en sus últimos años, Luis Arconada aún vive en San Sebastián, apareciendo ocasionalmente en las gradas de Anoeta para animar a su amado equipo. Su mayor legado no son solo sus paradas, sino también el himno No pasa nada. Tenemos a Arconada, que sigue resonando. José Antonio Camacho, el corazón ardiente de un luchador, que enciende la banda de cada lateral izquierdo con cada carrera. Si Arconada encarna la serenidad, entonces Camacho, a sus 27 años, es la bomba de cualquier rival. Jugando como lateral izquierdo, es la personificación del espíritu garra, luchando a muerte, sin rendirse ni un segundo. En el Mundial de 1982, Camacho corrió como una máquina incansable, listo para embestir cualquier zona vulnerable. Su camiseta empapada de sudor y su rostro enrojecido, testimonio de su incansable esfuerzo, se convirtieron en un símbolo de la dedicación de la selección española ese año. La carrera de Camacho, después de 1982, continuó floreciendo con el Real Madrid, ganando numerosos títulos de Liga y la Copa de la UEFA. Pero el punto de inflexión más importante llegó tras su retirada. Camacho se convirtió en un entrenador carismático. Llevó a la selección española a una gran actuación en el Mundial de 2002. Luego se dirigió a Portugal para dirigir al Benfica e incluso llegó a China. La imagen de Camacho en la banda, sudando, gesticulando y gritando con pasión, es tan intensa como cuando era jugador en el campo. Fuera del campo, es un hombre directo y honesto que nunca oculta sus emociones. Parece no haber ninguna diferencia entre Camacho como jugador y Camacho en la vida diaria. Vive y respira el fútbol con la máxima intensidad. Sí que tenga éxito o no, siempre lo afronta con la frente en alto, como un luchador. Hoy en día, Camacho aparece frecuentemente como comentarista de televisión. Su voz ronca y apasionada, y su agudo análisis, aún permiten a los aficionados sentir la pasión intacta en el corazón de este veterano. Rafael Gordillo. Un torbellino que arrasaba por la banda izquierda, un jugador que hacía temblar a cada banda con cada carrera. Junto con Camacho, Gordillo formó una banda izquierda devastadora para España.
A sus 25 años, aportó un estilo de juego fluido y claramente andaluz. La característica inconfundible de Gordillo era su costumbre de bajar las medias, dejando al descubierto sus poderosas piernas desnudas y sus fulgurantes arranques de velocidad. No era solo un defensa, era un atacante moderno y con visión de futuro, un extremo completo y explosivo. Tras el Mundial de 1982, Gordillo fichó por el Real Madrid y formó parte de la legendaria generación de la Quinta del Buitre, ganando 5 títulos consecutivos de liga. Sin embargo, su corazón siempre estuvo en el Real Betis, donde regresó para culminar su carrera y fue reconocido como el mejor jugador de la historia del club. La vida personal de Gordillo fue tan alegre y divertida como su estilo de juego. Era conocido por su sociabilidad, su buen humor y el cariño de todos los aficionados, incluidos los rivales, por su caballerosidad en el campo. La libertad de espíritu en el campo impregnaba su vida de forma natural. Gordillo no era calculador, jugaba al fútbol y vivía para la pura alegría. Tras retirarse, fue presidente del Real Betis y actualmente es el director de Relaciones Externas del club. A sus 60 años, el otrora torbellino es ahora un caballero refinado, siempre con una sonrisa en el rostro, que sigue dedicándose al equipo que ama más que a su vida. Miguel Ángel Alonso, Perico, dejó un legado imborrable, tan perdurable como el latido silencioso del mediocampo. En el corazón del mediocampo español ese año, Alonso, de 29 años, era el pulmón del equipo, corriendo incansablemente para recuperar el balón e iniciar ataques. Con su diligencia, disciplina y aguda visión táctica, se convirtió en el trampolín que impulsó el despegue de las estrellas del ataque. Perico era un jugador discreto pero irreemplazable, un héroe oculto en un equipo repleto de figuras importantes. La carrera de Perico Alonso alcanzó su máximo esplendor con 2 títulos de liga con la Real Sociedad antes de fichar por el Barcelona. Pero quizás el gol más bonito de su vida no fue en el campo, sino en la crianza de sus excepcionales hijos, entre ellos Xabi Alonso, quien más tarde se convertiría en una leyenda del fútbol mundial. Tras retirarse, Perico se dedicó a la dirección deportiva. Aunque trabajó principalmente con equipos menores o como segundo entrenador, decidió dar un paso atrás para observar y apoyar las ilustres carreras de sus hijos. Perico Alonso es un ejemplo de hombre de familia ideal, un hombre que sentó unas bases sólidas para las generaciones futuras. Su seriedad y enfoque científico en el fútbol se han transmitido íntegramente. Hoy, vive una vida tranquila y feliz, viendo cómo su legado futbolístico continúa y alcanza nuevas cotas en el banquillo de los entrenadores junto a su hijo Xavi. Una vida sencilla pero plena, la de un gran padre. Juanito, el genio explosivo y la figura trágica del legendario número 7, que cautivaba todas las miradas con cada toque. Mencionar España 1982 sin incluir a Juan Gómez González, o Juanito, sería un gran error. A sus 27 años, el delantero número 7 del Real Madrid encarnaba una mezcla de talento innato y una arrogancia impredecible. Con su técnica deslumbrante y su hipnotizante derecha, Juanito podía electrizar el estadio con goles espectaculares, pero también perdía la compostura con facilidad en momentos de tensión, lo que le acarreaba tarjetas rojas. Era el genio, el jugador más querido, pero también el más controvertido. Su gol contra Yugoslavia en ese torneo fue un ejemplo perfecto de la brillantez de Juanito. Emotivo, alocado y lleno de talento natural. La carrera de Juanito fue un triste tango. Ganó innumerables títulos con el Real Madrid, pero tuvo que marcharse tras el incidente de la patada en la cara de Lothar Matthäus durante la Champions League. Luego se marchó al Málaga y ayudó al equipo a ascender, convirtiéndose en un héroe andaluz. Tras retirarse como jugador, Juanito se embarcó en una carrera como entrenador con un deseo ardiente de demostrar su madurez. Llevó al Mérida a actuaciones impresionantes y va camino de convertirse en un talentoso estratega. La gente ve a un Juanito más sereno y maduro, esforzándose por rehacer su vida tras la impulsividad de su juventud. Sin embargo, el cruel destino no le permitió completar ese camino. La noche del 2 de abril de 1992, tras asistir a un partido del Real Madrid en el Bernabéu, de regreso a Mérida, el coche de Juanito sufrió un terrible accidente con un camión.
Juanito falleció en el acto mientras dormía en el asiento del copiloto, a los 37 años. Su repentina muerte conmocionó a toda España, hasta el día de hoy. En el Bernabéu, cada séptimo minuto de partido, la afición corea Juanito Maravilla en su memoria. Su legado es testimonio de un talento excepcional pero efímero, una llama que ardió con demasiada intensidad y que solo se extinguió con un profundo pesar. Queenie, el mago del área y el hombre que reescribió su propio destino. Uno de los nombres que más emocionó en el ataque español ese año fue Enrique Castro González, o Queenie. A los 32 años, llegó al Mundial de 1982 como un veterano experimentado y un reconocido asesino del área, 5 veces ganador del premio Pichichi, el máximo goleador de la liga. Pero lo que le valió a Queenie la admiración mundial no fueron solo sus goles, sino su extraordinaria resiliencia. Apenas un año antes del torneo, fue secuestrado y mantenido cautivo durante 25 días en un suceso que conmocionó al mundo. Sin embargo, Queenie regresó más fuerte, con más determinación, y siguió marcando goles como si ninguna tragedia lo hubiera derribado. Tras el Mundial, Queenie continuó jugando en el Barcelona antes de regresar a su antiguo club, el Sporting de Gijón, para luego retirarse a los 38 años. Su vida se componía de días dedicados al fútbol, ejerciendo como embajador de la marca Sporting de Gijón. Queenie era apreciado por su carácter gentil, amable y comprensivo. Incluso perdonó a quienes lo secuestraron. Era un símbolo de bondad en el calculador mundo del fútbol. Un mago, el brujo, que no solo poseía magia en el campo, sino también la magia de conquistar el corazón de la gente con su cálida sonrisa. Parecía que, tras las terribles tormentas del pasado, Queenie disfrutaría de una vejez tranquila. Sin embargo, una tarde de febrero de 2018, mientras paseaba cerca de su casa en Gijón, Queenie falleció repentinamente de un infarto a los 68 años. Su muerte dejó una tristeza inconmensurable en el fútbol español. El estadio, el Molinón del Sporting de Gijón, pasó a llamarse posteriormente el Molinón Enrique Castro Queenie, en honor a su hijo más destacado. Jesús María Zamora, el arquitecto de los sueños, el maestro director de orquesta que convertía cada pase en arte. Zamora, jugador de la Real Sociedad, no puede pasarse por alto al hablar de España 1982. A sus 27 años, era el cerebro del juego, controlando el ritmo y conectando todas las líneas con pases precisos. El gol contra Alemania Occidental en octavos de final, aunque no fue suficiente para clasificar a su equipo, fue un gol espectacular que confirmó la clase de un centrocampista europeo de primer nivel en aquel momento. Tras el torneo, Zamora siguió siendo el alma de la Real Sociedad durante la época dorada del club. Fue un jugador fiel, dedicando toda su mejor etapa profesional al equipo vasco. Tras retirarse, Zamora se dedicó a entrenar, dirigiendo al Rayo Vallecano y a la propia Real Sociedad, pero no le interesaba demasiado el glamour de la dirección técnica. Optó por una vida más privada, manteniéndose alejado de las polémicas mediáticas. La serenidad y la sabiduría de Zamora en la cancha reflejaban a la perfección su verdadera personalidad fuera de ella. Era un intelectual futbolístico, alguien que siempre reflexionaba antes de actuar. Hoy, Zamora vive una vida tranquila en su ciudad natal, respetado por los locales como una leyenda viviente. Es la prueba de que a veces la grandeza no necesita ser llamativa ni ostentosa, sino que reside en la perseverancia y una lealtad inquebrantable. Santillana, el halcón, con la habilidad de planear en el aire, el hombre que hizo de los duelos aéreos su sello personal. Carlos Alonso González, o Santillana, en el Mundial de 1982. A pesar de solo jugar 2 partidos y no marcar ningún gol, a los 29 años ya era una leyenda viva del Real Madrid. Lo que distingue a Santillana es su excepcional superpoder, la capacidad de flotar en el aire. A pesar de su modesta estatura de alrededor de 1,8 metros, su extraordinaria capacidad de salto lo convierte en el rey de los duelos aéreos.
Con cada salto, el tiempo parece detenerse, y Santillana queda suspendido, esperando la llegada del balón, listo para golpear la red, dejando indefensos incluso a los defensas más altos. Tras dejar el club en el verano de 1982, Santillana continuó dedicándose al Real Madrid hasta 1988, ganando un total de 9 títulos de liga. Curiosamente, inmediatamente después de retirarse como jugador, Santillana eligió un camino completamente diferente al de la mayoría de sus colegas. No se convirtió en entrenador, sino que se aventuró en el mundo empresarial. Se convirtió en representante de alto nivel de la marca deportiva Reebok en España, utilizando su inteligencia y reputación para conquistar el mundo empresarial. La transformación de Santillana, de un formidable delantero a un refinado hombre de negocios, es testimonio de su adaptabilidad. En el campo, sabía cómo posicionarse a la perfección para marcar, y fuera de él, sabía aprovechar el momento oportuno para cambiar de estatus. Hoy, Santillana vive una vida cómoda y discreta en Madrid. Aparece ocasionalmente en los medios, no para analizar tácticas, sino como testigo histórico, un caballero exitoso que mantiene la integridad de una gran estrella que aprecia su propio valor más allá de los focos. José Ramón Alexanco, Talo, el arquitecto de sueños en el corazón de la defensa, junto al joven Tendillo, Alexanco, de 26 años y quien jugó los 5 partidos de España en el Mundial de 1982, personificó la serenidad y la autoridad. Originario del País Vasco, pero convertido en una leyenda del Barcelona, combinó la dureza del norte con un enfoque futbolístico moderno. Alexanco no solo era un centrocampista defensivo, sino también un iniciador de ataques desde atrás. Un estilo que posteriormente se convertiría en un sello distintivo de la cantera de la Masia. La carrera de Alexanco alcanzó su máximo esplendor en 1992, cuando capitaneó al Barcelona en su primera victoria en la Champions League en Wembley. Tras retirarse, Alexanco se convirtió en una figura clave del fútbol juvenil. Fue director de la prestigiosa Academia de la Masia y, posteriormente, director deportivo del Valencia y el Barcelona. Fue el motor del desarrollo de numerosos jóvenes talentos, sentando discretamente las bases de futuros imperios futbolísticos. Existe una sorprendente similitud entre el rol de Alexanco como defensa central y su rol como entrenador. Ambos requieren una visión amplia, serenidad y capacidad de liderazgo. No le gustaba el bullicio del banquillo, prefiriendo el rol de arquitecto discreto. Actualmente, Alexanco sigue dedicado a la gestión futbolística, con una vida ajetreada pero significativa, y sigue aportando su intelecto al deporte a su manera única. Roberto López Ufarte, el diablillo de sonrisa artística que convertía cada regate en una actuación. De ascendencia marroquí, Ufarte fue un toque artístico en la selección española de 1982. A los 24 años, el extremo izquierdo de la Real Sociedad era apodado Le Petit Diable. Con su astuta zurda y su deslumbrante regate, marcó el primer gol de España en el torneo. Ufarte no juega con fuerza bruta, sino con habilidad, astucia e inspiración, convirtiéndose en una pesadilla para cualquier lateral. Tras alcanzar la gloria con la Real Sociedad, 2 victorias en la Liga y la Copa del Rey con el Atlético de Madrid, Ufarte se retiró y continuó su carrera futbolística como entrenador. Sin embargo, lo que más se recuerda de él es su personalidad alegre y optimista. Es uno de los pocos jugadores que se ganó el cariño de la afición rival gracias a su excelente estilo de juego y su carácter afable. En la vida real, Ufarte es un hombre de familia y comunidad. Participa regularmente en partidos benéficos y actividades sociales en San Sebastián. Sin grandes declaraciones ni ambiciones de poder, Ufarte se conforma con su papel de inspiración para las nuevas generaciones. A sus 60 años, el diablillo de antaño aún conserva su agilidad y su radiante sonrisa, disfrutando de una vida tranquila junto al mar, donde aún se le considera uno de los grandes artistas del fútbol vasco. Jesús María Satrústegui. La desolación de un héroe incumplido. Un delantero centro clásico con la capacidad de contener a los defensas y un remate preciso, acompañando a Ufarte en ataque. Satrústegui, el delantero titular de la Real Sociedad. A sus 28 años, era una punta de lanza penetrante, creando espacios para los jugadores de su entorno. La química entre él, Zamora y Ufarte
fue clave para el éxito del club y la esperanza de la selección española en el Mundial de 1982. Aunque el destino del equipo no estaba del todo sellado. Sin embargo, el destino fue cruel con Satrústegui. Apenas unos meses después del Mundial, en noviembre de 1982, una terrible lesión de rodilla, rotura del ligamento cruzado anterior y menisco. En un partido contra el Real Zaragoza destruyó por completo su mejor momento. A pesar de sus esfuerzos por regresar tras casi 2 años de tratamiento, nunca recuperó su forma anterior y tuvo que retirarse prematuramente en 1986. Fue una gran tragedia que un asesino en la cima de su carrera fuera despojado de su arma. Tras abandonar el campo de fútbol entre lágrimas, Satrústegui encontró paz en un lugar completamente diferente, los viñedos. Regresó a su pueblo natal, lejos del bullicio del fútbol, y se concentró en su negocio vinícola. La tranquilidad de los viñedos curó las heridas del ex guerrero. Hoy, Satrústegui vive una vida aislada. Raramente aparece en los medios. Encuentra alegría en el trabajo sencillo, demostrando que cuando una puerta se cierra, otra siempre se abre, siempre que se tenga la valentía de superar el dolor. Miguel Tendillo fue el jugador más joven de la selección española en 1982. Con tan solo 21 años, ya se había asegurado un puesto de central titular. Disputando los 5 partidos, Tendillo era reconocido por su serenidad y madurez, propias de su edad, y por su excelente capacidad para leer el juego. Fue un héroe para el Valencia al marcar el gol decisivo contra el Real Madrid en la última jornada de la temporada. 1982-1983. Un gol que no solo salvó al Valencia del descenso, sino que también le arrebató el título a sus rivales. La carrera de Tendillo abarcó posteriormente tanto el Real Madrid como el Real Burgos, pero su corazón siempre estuvo en el estadio de Mestalla. Fue uno de los defensas más elegantes de la historia del fútbol español y rara vez recurrió a faltas fuertes. Tras su retirada, Tendillo enfrentó importantes problemas de salud y familiares, pero siempre los afrontó con la misma resiliencia que demostró en el campo. Actualmente, Tendillo es embajador del Valencia Club de Fútbol. Dedica la mayor parte de su tiempo a trabajar con las categorías inferiores y a representar al club en eventos sociales. La imagen de un Tendillo educado y considerado con la afición se ha convertido en un símbolo ejemplar. Vivió la vida de una leyenda respetada, que dedicó sus años más brillantes a su selección nacional y al club de su ciudad natal. Enrique Saura, el humilde capitán del Castellón, que dejó huella en la historia con un momento decisivo. A sus 27 años, Saura, capitán del Valencia, era un jugador versátil, capaz de jugar bien tanto de centrocampista como de delantero. No poseía la técnica excepcional de Ufarte ni la fuerza de Satrústegui, pero su pasión y su inagotable diligencia le ayudaron a brillar. El gol decisivo que ayudó a España a derrotar a Yugoslavia por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de 1982 fue el momento más glorioso de su carrera, convirtiendo a Saura en una figura inolvidable de la historia del fútbol de su país. Pero lo más admirable de Saura es cómo afrontó la vida después del fútbol. A diferencia de muchas estrellas que deciden quedarse en las grandes ciudades, Saura decidió regresar a su ciudad natal, Honda, un pequeño pueblo de la provincia de Castellón. Se retiró por completo del mundo del fútbol profesional para hacerse cargo del negocio familiar de cerámica, una artesanía tradicional de la región. Rechazó numerosas ofertas de entrenador solo para estar cerca de su familia y vecinos. Saura encarna una sencillez asombrosa. El excapitán de la selección nacional es ahora visto como un amable dueño de una tienda de cerámica, dispuesto a charlar con los clientes de todo menos fútbol, a menos que le pregunten. A sus 70 años, Saura disfruta de los sencillos placeres de la vejez en absoluta paz. Para él, la gloria pasada es un hermoso recuerdo, pero su vida presente con su esposa, hijos y vecinos es lo que realmente importa. Un final perfecto para el tranquilo héroe de antaño.